Dios eterno, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Te agradecemos que nos hayas dispuesto en este tiempo, Señor, para escuchar de tu palabra. Te rogamos que perdones nuestros pecados. Te rogamos que todo estorbo sea quitado para que tu palabra llegue limpia a nuestros corazones, aprender de ella para que dé fruto conforme a tu voluntad. Señor, te rogamos que los oídos y los corazones estén dispuestos a recibirla, a asimilarla, a entenderla. Y para ello te rogamos que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes a ese entendimiento. Agradecemos, Señor, poniendo todo este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos al pasaje que está en Mateo capítulo 11. El versículo 1 dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Para saber qué instrucciones estaba dando, lo podemos encontrar en Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No estaba diciendo el Señor que no se les predicase a los samaritanos ni a los gentiles, sino que el orden de Dios es primero al pueblo de Israel, y como ya habíamos visto, el orden también lo vuelve a marcar en el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 8, cuando dice el Señor: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el orden. Entonces, regresando a Mateo 10, continuando en el versículo 7, dice la palabra: Y yendo predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Y aquí podemos ver que además de estar comunicando la cercanía del reino de los cielos, este pasaje está conectado con lo que nos dice el libro de Malaquías en el capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esa referencia nos recuerda al tiempo de la gran tribulación. Y dice el versículo 6: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí el versículo 6 habla de que el Señor está buscando que su pueblo se arrepienta de sus pecados. Regresamos a nuestro pasaje principal. Dice el versículo 2: Y al oír Juan el Bautista, quien estaba en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Hay quien interpreta que Juan el Bautista, al estar en la cárcel, estaba pasando por un momento de crisis de fe, que estaba dudando si el Señor Jesucristo era el Mesías o era otro el que se tendría que esperar. Pero esto no es así, y esto lo vamos a entender enseguida. Respondiendo Jesús les dijo: Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y cuando está hablando esto el Señor, a lo que se refiere es al cumplimiento profético de 2 pasajes que se encuentran en el libro de Isaías. Y el primero de ellos lo podemos ver en el capítulo 35. El versículo 4 y 5 nos dice: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo
vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El otro pasaje se encuentra en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Como podemos ver, este pasaje se divide en dos partes que tienen cumplimiento profético en tiempo diferente. Entonces, la parte que se estaba cumpliendo es lo que habla el versículo 1. Regresando a nuestro pasaje en Mateo 11, podemos ver que cuando el Señor Jesucristo le está diciendo esto a los dos discípulos que había enviado Juan el Bautista, entonces le está haciendo saber que el cumplimiento profético de esa parte de la Escritura se está teniendo en la persona de Cristo en esos días. Y continúa diciendo el versículo 6, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué decimos que esa parte de la Escritura empezaba a tener ese cumplimiento? Y esto lo podemos ver en el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice el versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y cuando el Señor está diciendo eso, se está refiriendo a Él, a su persona. O sea, delante de ustedes está teniendo cumplimiento esa parte de la Escritura. Ahora, con esta parte del pasaje, el Señor Jesucristo le está confirmando a Juan el Bautista que no hay otro Mesías, que es Él en quien va a tener cumplimiento la Escritura. Y dice el versículo 7 del capítulo 11 de Mateo: Mientras ellos se iban, los discípulos de Juan el Bautista, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que lavan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y aquí nos toca ver un pasaje en el cual se demuestra que el Señor Jesucristo es Jehová. Nos ha tocado tener pláticas con testigos de Jehová, pero aún mostrándoles esta parte de la Escritura, ellos no lo reconocen. Y esto lo podemos ver en Isaías capítulo 40, en el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y lo podemos ver en la traducción de ellos. Fíjense, Isaías 40, versículo 3, dice su traducción: Escuchen, alguien está clamando en el desierto, despejen el camino de Jehová, hagan recta la calzada para nuestro Dios a través de las llanuras desérticas, que todo valle sea levantado y toda montaña y colina sea bajada, y el terreno lleno de montículos tiene que llegar a ser tierra llana,
y el terreno escabroso una llanura valle. Y la gloria de Jehová ciertamente será revelada, y toda carne tendrá que verla juntamente, porque la mismísima boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, ese pasaje se está refiriendo a Jehová, a Dios. Fíjense, regresando a la versión Reina Valera 60, Isaías 40 a partir del versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces está refiriendo a Dios. Dice el versículo 4. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Y cuando dice toda carne se refiere a todas las personas, porque la boca de Jehová ha hablado. Dice el versículo 6, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? O sea, anunciando abiertamente con voz fuerte, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Lo que está diciendo aquí es que las personas tenemos una existencia aquí en la tierra efímera. Nuestra existencia es efímera. Por más años que pueda vivir una persona aquí en el mundo, no es nada comparado con la eternidad. Entonces, la escritura va a permanecer por los siglos de los siglos. Y se refiere a que la escritura no va a pasar como algo que se escribió y quedó en el tiempo, sino que va a tener cumplimiento lo que está escrito en ella. Ahora, ¿por qué decimos que este pasaje, que en cualquier versión que tú consultes se está refiriendo a Dios, se está refiriendo a Jehová, le aplica al Señor Jesucristo? Si vemos nuevamente lo que dice Mateo 11, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Hablando de la profecía que está en Isaías, pero también podemos ver, dice, el cual preparará tu camino delante de ti. Y también la confirmación a ese pasaje la vemos en Malaquías capítulo 3, en el versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando Dios. Ahora, si observamos lo que dice el libro de Juan, en el capítulo 1, hay un testimonio de Juan el Bautista que podemos leer a partir del versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Por qué le estaban preguntando estos hombres religiosos a Juan el Bautista que si él era Elías? Si recordamos lo que dice el libro de Malaquías en el capítulo 4, versículo 5, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Por una parte, aquí está haciendo referencia a que tiene que venir el profeta Elías antes del tiempo de la gran tribulación. Pero el versículo 6 dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero este pasaje lo podemos leer en una redacción un poco más clara, en la versión Nueva Biblia al Día, y leo Malaquías 4, versículos 5 y 6. Miren, antes de que llegue mi día de juicio, que será un día muy impactante, yo les enviaré
otro profeta como Elías. Entonces no está diciendo que iba a venir Elías, ni que el espíritu de Elías iba a posar en Juan el Bautista, sino que se está refiriendo a un profeta con un carácter semejante a Elías con respecto a las cosas de Dios. Entonces dice: yo les enviaré otro profeta como Elías. Su predicación hará que los padres y los hijos se reconcilien, que lleguen a compartir las mismas buenas intenciones y sean impulsados por las mismas buenas motivaciones. Así, cuando yo llegue, no tendré que castigarlos destruyendo completamente su país. Entonces está hablando de que ellos tenían que tener arrepentimiento. ¿Y por qué un arrepentimiento? Porque tendría que estar dispuesto su corazón a recibir al Mesías. Regresando entonces al capítulo 1 de Juan, ya sabemos por qué dice el versículo 21 que le preguntaron: ¿eres tú Elías? Y dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dice el versículo 23, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y entonces eso nos remite al capítulo 40, versículo 3, en el libro de Isaías. Dice en ese mismo capítulo 1, el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, aquí está diciendo que el que lo envió a bautizar con agua le dio esa instrucción. Pero ¿quién lo envió? Y eso lo podemos ver en el libro de Lucas, en el capítulo 3. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Aquí está quien estaba enviando a Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento. Aquí vemos que esa era la instrucción de parte de Dios para Juan el Bautista, que su predicación fuera para que el pueblo de Israel tuviera arrepentimiento y estuviera preparado su corazón para recibir al Señor Jesucristo, que es lo que habíamos visto en el libro de Malaquías. Entonces, ese bautismo con que estaba llevando a cabo su ministerio Juan el Bautista no era para perdón de sus pecados, sino era para tener arrepentimiento y preparar su corazón para que posteriormente recibieran el perdón de pecados. Dice el versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Recordamos que el pasaje dice: prepara el camino a Jehová. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces, ¿quién es Cristo? Cristo es Jehová, Cristo es Dios. Entonces, regresando a Mateo 11, ¿por qué el Señor Jesús estaba diciendo de Juan el Bautista que era más que un profeta? Bueno, pues acabamos de ver que el ministerio que Dios le había dado a Juan el Bautista era de preparar el camino al Señor, de preparar el camino a su Hijo, de preparar el camino a Dios mismo en la persona de Cristo. Entonces dice el versículo 11 del capítulo 11 de Mateo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan,
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, aquí el Señor Jesucristo está aclarando que esa profecía que conocían los judíos que está escrita en el libro de Malaquías, se estaba en realidad refiriendo al cumplimiento en la persona de Juan el Bautista. Dice el versículo 15, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Dice el versículo 19, y vino el Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo mismo, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, termina diciendo ese versículo. ¿Cuántas veces nos toca vivir a nosotros los cristianos cuando tratamos de mantener un testimonio delante de las personas y nos atacan diciendo, ustedes son muy aburridos porque no se ríen, no bromean, no van a las fiestas y ese tipo de cosas? Pero cuando hay creyentes que socializan de esa manera, a veces riéndose, bromeando, no teniendo un comportamiento tan religioso, pues entonces dicen, no, pues eres igual que nosotros, te comportas igual, no vemos diferencia. Entonces siempre hay ese pretexto para no acercarse a lo que habla Dios en su palabra. Entonces evitan que se les comparta la palabra poniendo alguno de esos dos argumentos. Y ese es precisamente lo que les está haciendo ver el Señor. Dicen, bueno, no hacían caso de Juan el Bautista porque decían, no, va a estar endemoniado. Y a él pues no lo seguían mucho porque pues decían, no, nos habla de Dios, pero se junta con gente pecadora. Y obviamente pues el Señor, ¿qué hacía? Era atraer precisamente, porque dice la Escritura que Él vino a rescatar a quien se había perdido. ¿A quien se había perdido en qué? En el pecado. Pero la Escritura obviamente dice que todos nos perdimos, todos estábamos perdidos, y a los que ha venido a rescatar son aquellos que han querido creer en lo que Él dice en su palabra. Entonces hay una falta de compromiso de parte de las personas para querer escuchar lo que dice Dios. Ahora, cuando termina diciendo el versículo 19, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, cuando habla de la sabiduría se refiere a la sabiduría de Dios, lo que ha expuesto en su palabra. Dice, es justificada por sus hijos, es decir, es comprobada por la descendencia de las personas a las que se le estaba hablando esto. Y el ejemplo más palpable para ellos en esa época, pues fue la invasión destructiva que tuvo el pueblo romano para con el pueblo de Israel, porque destruyeron el templo y destruyeron gran parte de la ciudad, y entonces orillaron a que los judíos fueran dispersados a todo el mundo. Y eso es lo que conocemos como la dispersión, que hasta la actualidad no han terminado de regresar a su tierra todos los judíos que aún se encuentran prácticamente en todos los países del mundo. Entonces había un juicio de parte de Dios que se cumplió en el año 70, y esa fue precisamente la destrucción tanto del templo como de gran parte de la ciudad. Y el único testimonio que quedó de ese templo de Dios pues es la parte que se conoce como el Muro de los Lamentos. Ahora, dice el versículo 20, entonces comenzó a reconvenir, y esa palabra se puede traducir como comenzó a reprender.
a las ciudades a las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y otra vez volvemos a ver este aspecto. La predicación para preparar el camino del Señor Jesucristo para que la gente le reciba es el arrepentimiento. Entonces, dice que Él les reprende porque aún habiendo sido testigos de los milagros que Él hizo, pues la gente no se había arrepentido. Y entonces, pues diciéndole lo que a continuación dice Él, dice el versículo 21, «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza». Dice el versículo 22, «Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti». Y entonces cuando habla aquí del día del juicio, habla del castigo que van a sufrir todos aquellos cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida. Y ese castigo va a ser en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que nos habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Dice el versículo 25, «En aquel tiempo respondiendo Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños». ¿Y por qué dice aquí a los niños? Porque es lo que quiere Dios, que nosotros seamos como niños que dependan de Él, a quien debemos de ver como Padre. Y cuando un niño depende de sus padres, pues obviamente la mayor parte de las cosas que reciben no le preocupa en tiempo ni la forma en que lo obtienen sus padres para dárselos a los hijos, sino que simplemente lo recibe y depende totalmente de los padres. Entonces, esa es la forma en que Dios quiere que seamos para con Él, que seamos como niños que dependemos de Él. Y cuando lo hacemos de esa manera, Dios nos bendice grandemente. Entonces, no nos preocupa de alguna manera lo que nos toca vivir, sino que sabemos que Dios tiene un tiempo y Dios tiene un propósito para lo que permite en nuestras vidas. Entonces, cuando lo vivimos de esta manera, Dios nos va guiando en el transcurso de nuestras vidas. Dice el versículo 26, «Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar». Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que nadie puede conocer a Dios Padre si no es a través de Él, a través del Hijo, a través del Señor Jesucristo. Porque si recordamos lo que nos dice Juan 14:6, cuando dice el Señor Jesucristo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí». Entonces, ese es el orden. Tenemos que tener primero conocimiento del Señor Jesucristo para poder tener el acceso al Padre. Y cuando habla de conocer, la palabra nos está dando a entender de una relación personal con Él. Dice el versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Y cuando está hablando aquí de un yugo, nos recuerda al instrumento que usan los campesinos para ponerle a los bueyes en el tiempo en que tienen que arar la tierra. Y van caminando a la par.
Entonces, así quiere el Señor que caminemos con Él, que seamos guiados de acuerdo a su voluntad, para que caminemos en la forma en que Él quiera dirigirnos. Que cuando lo hacemos de esa manera, entonces no nos preocupan los problemas en el sentido de tener angustia, de tener afán por lo que esperamos tener, sino que confiamos y esperamos el tiempo de Dios, que es el más propicio y de acuerdo a las circunstancias que Él nos permite vivir. Y cuando lo hacemos de esa manera, entonces nos olvidamos o hacemos a un lado los afanes, hacemos a un lado las angustias, y entonces descansamos en Él, porque podemos tener paz en nuestros pensamientos, estando conformes, teniendo un contentamiento con lo que Él nos permite tener, con lo que Él nos permite vivir, con lo que Él nos permite caminar. Entonces, en ese momento empezamos a gozar de la paz que la mayoría de las personas no entienden. ¿Por qué podemos disfrutar de esa paz en medio de problemas que otros no alcanzan a tener? Entonces, esas personas no gozan de paz, tenían una estabilidad basada en sus fuerzas, que en el momento en que se acabaron sus recursos, en el momento en que se acabaron las oportunidades a las cuales ellos estaban esperanzados, pues entonces no ven más allá, terminan por acabar tristemente con sus propias vidas. ¿Qué podemos resumir de este pasaje del capítulo 11 de Mateo? Lo que el Señor Jesucristo les hace ver a sus oyentes es que no quisieron creer a lo que predicaba Juan el Bautista. Y muchos llegaban y se bautizaban, pero no le dieron la importancia que tenía. El propósito era el arrepentimiento, porque eso esperaba el Señor Jesucristo que estuvieran haciendo las personas, arrepentirse. ¿Para qué? Para tener preparado su corazón para recibirlo a Él. ¿Y por qué era importante esto? Hay profecía que habla de un juicio que está por venir, el juicio que va a acontecer a todo el mundo primeramente, y en ese juicio pues lo van a tener que recibir las personas que en ese momento se encuentran viviendo en este planeta, porque el juicio va a ser para todo el mundo, para todos los países, para toda la gente. Como ya lo he hablado en otros temas, la iglesia no va a padecer ese juicio. Entonces lo que estaba haciendo Dios es darle la oportunidad a su pueblo para que se arrepintiera y no tuviera que pasar ese juicio que viene sobre el mundo. Pero tristemente ellos no lo recibieron. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué espera a Dios que haga la gente? Que le crean y que lo reciban para ser librados primeramente de ese juicio venidero sobre el mundo, y aparte para que sus pecados sean perdonados y ser parte de su familia, ser adoptados como hijos, como hijas. Vamos a regresar al capítulo 1 de Juan. Versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una revelación que les hace. Pero también en el versículo 34 Juan el Bautista dice de él: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces hay dos revelaciones muy importantes aquí. Entonces, una, que no se trata de una persona común y corriente, no se trata de un judío más, sino que es alguien que participa de la naturaleza divina. Por eso es el Hijo de Dios. Y cuando decimos que participa de la naturaleza divina, es que tiene todos los atributos de Dios mismo. Por eso comparte la deidad. Entonces no hay una contradicción, no hay una confusión en cuanto a que decíamos a través del pasaje de Isaías 40 en el versículo 3, de que esa voz que iba a clamar en el desierto y que tuvo cumplimiento en Juan el Bautista estaba preparando el camino a Jehová, estaba preparando el camino a Dios, es en la persona de Jesucristo, que es Dios mismo. Ahora, cuando Juan el Bautista dice de él que es el Cordero de Dios, los judíos entendían perfectamente que ese Cordero, cosa de características que le hacen sujeto de ser sacrificado por los pecados de las personas. Y si recordamos lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, podemos ver que dice el versículo 14:
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, recordábamos que esto lo está ejemplificando el Señor Jesucristo a Nicodemo, uno de los principales fariseos que había ido a verlo de noche. Entonces le recuerda que en el desierto el pueblo de Israel estaba padeciendo mortandad porque había gran cantidad de serpientes que cuando los mordían, pues obviamente morían. Y clamando a Dios, Dios le dio la instrucción a Moisés de que hiciera una serpiente de bronce y la levantara en un asta, para que en el momento en que la persona que era mordida y viera con fe, manifestando fe, de que por el simple hecho de mirar a la serpiente, confiando en que eso le iba a permitir seguir vivo, entonces las personas pues obviamente ponían su fe en esa figura, en esa serpiente que había sido levantada por Moisés en el desierto para evitar morir. Entonces, de esa manera, o como en ese ejemplo, el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo, así como puso Moisés a esa serpiente, así yo tengo que ser levantado. Y cuando dice levantado es la forma en que iba a morir, la forma en que iba a ser crucificado. ¿Para qué? Dice el versículo 14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y vuelve a decir con mayor énfasis en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en ese momento que Él está siendo sacrificado como ese Cordero de Dios, como ese Cordero que estaba proveyendo Dios, entonces iba a ser la obra redentora para pagar por los pecados de todo aquel que en ese sacrificio creyera. Y recordando lo que nos dice el versículo 12 del primer capítulo de Juan, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, sucede eso. Tú crees en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, reconociendo que Él está pagando tus pecados en ese sacrificio, entonces ya no vas a ser juzgado por Dios. Pero aparte de no ser juzgado por tus pecados, Dios te da la oportunidad de ser su hijo. Entonces, dice en el versículo 18 de Juan 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces nos vuelve a decir el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como dice la Escritura, Dios no quiere que te pierdas en una condenación eterna. Y como ya lo he dicho en las enseñanzas anteriores, Dios no va a mandar a nadie al infierno. La persona es la que va a tomar la decisión propia. Dios le da la oportunidad a la persona de que sus pecados sean perdonados y además ser hecho hijo de Dios para pertenecer a su familia. Pero si la persona no le quiere creer y no quiere recibirlo, entonces ya no es un asunto de que Dios lo esté juzgando para castigarlo o que Dios lo haya elegido para ser lanzado al infierno en un castigo por la eternidad, sino que la persona está decidiendo por ella misma. En el momento en que tú haces la decisión de creer que el Señor Jesucristo pagó por tus pecados en esa cruz del Calvario, en ese momento está confirmado que tu nombre está inscrito en el libro de la vida.
Pero si tú lo rehusas, si tú te rehusas a recibirlo, si tú rehusas a creer en lo que está escrito en la Biblia, en ese sentido de no querer creer que Él vino a pagar por tus pecados, entonces tú eres juzgado porque estás rechazando ese sacrificio, porque estás minimizando lo que Dios hizo por ti, a pesar de que Dios manifestó de esa manera su amor tan grande por ti y por todo el mundo. Pero obviamente no todo el mundo le va a creer, ni todo el mundo le va a recibir. ¿Por qué? Pues porque piensan que es una religión más, pero como mencioné en la enseñanza que di anterior a esta, todas las versiones bíblicas, sea la Biblia de los judíos, sea la Biblia católica, sea la Biblia de los mormones, sea la Biblia que usan los testigos de Jehová o la Biblia que utilizamos nosotros, todas las versiones bíblicas manifiestan ese versículo, manifiestan ese pasaje a donde Dios nos dice que Él envió al Señor Jesucristo para pagar por nuestros pecados, para manifestar ese amor tan grande por la humanidad. Entonces no se trata de una religión más, y es curioso que todas estas religiones que acabo de mencionar cuentan con la Biblia, tienen una versión de la Biblia, alterada o no alterada, el mensaje fundamental ahí está. Pues es curioso porque mencionaba yo que los judíos hacen más caso al Talmud que a la propia Biblia. Los católicos hacen más caso al catecismo y a las tradiciones de esa religión que a la propia Biblia. Los testigos de Jehová hacen más caso a la literatura que les inculcan leer más que a su propia traducción. He hablado con muchos testigos de Jehová y les he preguntado primeramente, oye, ¿tú crees a tu escritura? Y me dicen sí. Y cuando les empiezo a mostrar el mensaje que acabo de compartir, no lo quieren creer. Entonces, ¿por qué? Porque ya están adoctrinados con la literatura que ellos mismos producen. Así también los mormones, a pesar de tener la escritura, pues hacen más caso a las cosas que habla el libro del Mormón, que no tiene ningún fundamento bíblico, que a la propia escritura. Entonces, para mí es una evidencia de que Dios no ha negado la palabra a nadie, y a la religión a la que pertenezca, pues eso no le va a dar el camino ni le va a llevar a Dios el Padre, porque como hemos visto, es a través del Señor Jesucristo, de su sacrificio, que podemos tener ese acceso. Si Dios ha hablado hoy a tu vida y aún no le has entregado tu vida a Cristo, aún no has reconocido que Él es tu Salvador, yo te invito a que lo hagas en este momento. Nadie tiene la vida comprada y no sabemos si nuestra existencia puede terminar en los minutos que siguen. Entonces, Dios nos da una oportunidad a cada quien de poder hacer esta decisión y de saber nuestro destino por la eternidad cuando aún estamos viviendo en este mundo. Entonces, si hoy Dios ha hablado a tu vida y quieres entregarte a Cristo, quieres recibirle como Señor y Salvador, te invito a que hagas esa decisión. Y si no sabes cómo hacerla, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile esto a Dios. Dios Todopoderoso, hoy he escuchado el Evangelio. Señor, a pesar de que tú llegaste primeramente al pueblo de Israel para atraerlos a ti, ellos se negaron a recibirte. Pero sé que tu palabra está escrita y está destinada para todo el mundo, para que crean en ti y te conozcan y te reciban. Y yo he entendido que tú permitiste que tu Hijo Jesucristo viniera a este mundo hace 2000 años para padecer y morir en esa cruz del Calvario, y que Él manifestó también su gran amor por la humanidad al poner de por medio su vida, al recibir un castigo tan atroz, un castigo tan cruel, aún sabiendo que toda su santa sangre iba a ser derramada en esa cruz del Calvario para el perdón de mis pecados.
Y yo reconozco y creo eso. Y sé que aunque Él padeció en la cruz y que todos mis pecados fueron puestos en su cuerpo, que fue lastimado por mi culpa, entonces sé que Él ha pagado por mi castigo, porque Él ocupó el lugar que yo debía de tener para recibir ese castigo. Pero no permitiste que fuera así y me estás dando esa oportunidad. Yo creo que el Señor Jesucristo padeció y murió en esa cruz del Calvario y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está sentado a tu diestra, intercediendo por mí. Y yo agradezco ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por mí, por mi culpa, para pagar por mis pecados, recibiendo todo ese castigo que yo merecía, pero Él lo recibió. Ahora yo le reconozco como Señor y Salvador. Y a ti, Dios Todopoderoso, te agradezco por esta oportunidad que hoy recibo para el perdón de mis pecados. Y te agradezco, Dios, por lo que has hecho por mí el día de hoy. Gloria y la honra al Señor Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Si tú le dijiste esto a Dios y Él ha visto que tus palabras son sinceras y ha comprobado que en tu corazón le creíste, Él te ha perdonado tus pecados y te ha hecho uno más de sus hijos. Y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Y vamos a terminar con una oración para agradecer a Dios este tiempo. Señor, te damos gracias, te damos la gloria y la honra, Señor, de este tiempo que nos has permitido saber un poquito más de tu palabra. Señor, agradecemos tu misericordia para las personas que hoy han hecho decisión para reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Señor, te agradecemos ese amor tan grande que has tenido para la humanidad y que nosotros hemos recibido. Señor, te agradecemos tu bondad y rogamos tu bendición para todos nuestros oyentes, para todos los que se reúnen en este día para ver la enseñanza de los pasajes de tu palabra, Señor, que nos permites tener acceso y que podemos hacerlo libremente, Señor. Te agradecemos tu bondad. Señor, sé tú en las necesidades de salud de todos nuestros hermanos en la fe. Te rogamos también por las necesidades económicas de todos aquellos que están padeciendo ese tipo de necesidad, Señor. Pero sabemos que tú tienes el control de todo ello, Señor, y hay cosas que permites para tus propósitos. Señor, levanta a los que están enfermos. Señor, si tú permites otra cosa, trae consuelo y paz a las personas, Señor. Da fortaleza, permite que tengan paz en sus mentes, en sus pensamientos, en sus corazones, Señor. Fortalece a los que necesitan ser fortalecidos en la fe, Señor, y guía a los demás a través de tu Santo Espíritu y de tu palabra, Señor. Te rogamos tu bendición para todos los que siguen estas enseñanzas y que reciban tu palabra con gozo, Señor, porque eso trae bendición a nuestras vidas. Te agradecemos, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.